tenemos el correo, el WhatsApp, y hablamos. Si quieren, colegas, son 11:09. Me gusta mucho verles. Si quieren, arrancamos porque para el día de hoy tenemos dos actividades contempladas. La primera es poder platicar un poco de qué información tenemos sobre, pues, híjole, algo un poco desafortunado, ¿no? La violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes y la trata de personas con fines de explotación sexual contra esta población, ¿no? Y la idea es con esto, les voy a platicar, tenemos un proyecto con la ODI y la Unión Europea, justo para promover y defender los derechos de esta población, ¿no? Entonces, ahí estaremos haciendo diferentes actividades y diferentes, eh, pues, guías y productos que ojalá y les pueda seguir compartiendo, ¿no? Por aquí, porque hay mucho que se puede avanzar, ¿no? En este tema. Y después vamos a pasar a que nos platique, ya está por ahí Monse del Pozo de Vida, también está Nicole, para que nos platiquen de qué proyecto tienen para aprovechar los datos en su trabajo. Entonces creo que también va muy de la mano una cosa con la otra, porque esto que vamos a presentar también les sirve a Pozo de Vida. Y lo que les quería decir es, vean por favor esto como una conversación, ¿no? O sea, como que estamos aquí alrededor de la computadora, por así decir, viendo un poco lo que va saliendo y vayan comentando con toda confianza cualquier duda que tengan, cualquier comentario o reflexión, porque la idea es que pues, mientras estemos más en colectivo, ¿no? Viendo estos datos, pues les será de mayor utilidad. Entonces, pues si están de acuerdo, voy a compartirles pantalla, caray, creo que es por aquí. Un segundito, ¿eh? Ahí debería de verse una presentación, ¿la pueden ver? Sí, Sí se perfecto. puede, ok. Entonces voy a pasar caray, ¿dónde está? Creo que por aquí. Ahí se ve completa, ¿no? Sí, se ve completa. Sí, se Ok, ve nada bien. más lo que sí, voy de vez en cuando a quitarla porque no puedo ver, ¿no? Quienes entran, quienes de repente solicitan acceso para poder dar seguimiento, pero les cuento un poco. Entonces, hoy tenemos un tema un poco fuerte para ver y me gusta que hagamos estos dos tiempos, primero desde Redim viendo los datos y después desde Pozo de Vida viendo un poco cómo se pueden aprovechar, ¿no? Porque para mejorar la situación de la niñez y la adolescencia y para prevenir, ¿no? Estos casos. Entonces, primero vamos a ver un poco qué nos dicen los datos sobre este tema, ¿no? Y en particular vamos a empezar por el tema de violencia sexual contra la niñez y la adolescencia, ¿no? Ahí, nada más una cosa es que no puedo ver mucho quién levanta la mano. Entonces, con toda confianza, cualquier comentario, duda, reflexión que tengan, mejor abran el micrófono luego, luego y compártanlo, ¿no? Para estar en la misma. Pues les comentaba un poco, pues, qué tenemos sobre sobre esta información, sobre esta situación, ¿no? De la niñez y la adolescencia. Y lo que tenemos es que, bueno, pues, o sea, el marco normativo sí es claro hasta donde cabe sobre que la autoridad tiene la obligación de prevenirlo, atenderlo, ¿no? Y hasta, eh, este, pues, sancionar, ¿no? Estos casos. Y y sin embargo, pues estos casos, desafortunadamente, son muy frecuentes. En concreto, nada más entre la población de mujeres de 15 años o más, nos compartieron alrededor de 2021 a través de la encuesta nacional sobre dinámica de las relaciones del hogar de la INEGI, que alrededor de una de cada ocho de estas mujeres fueron víctimas de alguna forma de violencia sexual, ¿no? ¿Y qué querían decir con eso? Pues más o menos son estos puntos que estamos poniendo acá abajo, ¿no? O sea, que le pudieron haber tocado sus partes íntimas o la obligaron a tocar las partes íntimas de otra persona sin consentimiento, o que intentaron forzarla a tener relación sexual, o que la obligaron a mostrar sus partes íntimas y o a mostrar las partes íntimas de otra persona, o que la obligaron a tener relaciones sexuales bajo amenazas o usando la fuerza, o que la obligaron a mirar escenas o actos sexuales o pornográficos, como fotos, revistas, videos, películas o pornografía, o que la obligaron a realizar actos sexuales a cambio de dinero o regalos. Entonces,
alrededor de una de cada 8 mujeres, alrededor de el año 2021, comentaron que cuando eran niñas y mujeres adolescentes tuvieron esta experiencia, ¿no? Entonces es un universo bastante amplio el que podría estar en esta situación, ¿no? Esto, como les digo, gracias a que se hizo esta encuesta. Y si nos vamos a la niñez y la adolescencia de ahorita, no las mujeres que fueron hablando sobre cuando eran niñas o mujeres adolescentes, ¿no? Sino las personas que ahorita tienen entre 12 y 17 años, pues sabemos que alrededor de por lo menos una de cada 24 eh, fueron víctimas de ciberacoso sexual. No tenemos información sobre violencia sexual para esta población, pero sí sobre una de sus formas, y en este caso, esta forma en el ámbito digital. Entonces, pues también es un universo muy amplio, y ahí podemos ver los datos, ¿no? Cómo desde 2019 más o menos ha estado año con año disminuyendo esta proporción de la población, aunque sigue siendo pues muy significativa, y vemos también cómo a las mujeres les afecta pues el doble que a los hombres, ¿no? En este rango de edad, entre 12 y 17 años. Aunque vemos que, por ejemplo, en la juventud, o sea, entre los 18 y 29 años, es mayor la proporción. Entonces, más o menos con esto nos damos una idea de más o menos cuántas podrían ser las víctimas. Eso es nada más una de 24, nada más de violencia sexual digital, y una de cada 8 de cualquier forma de violencia sexual. Entonces nos vamos a un siguiente punto en el que decimos, bueno, pero ¿qué atención están teniendo o de cuántas de estos casos tienen conocimiento el Estado? Y hay una fuente de información que puede ser de mucha utilidad, es los registros de lesiones de la Secretaría de Salud, porque ahí lo que van anotando es una a una los casos que atienden por esta forma de violencia, ¿no? Y entonces lo que vemos es que en el último año, 2025, eh, alrededor de 11,100 niñas, niños y adolescentes entre 1 y 17 años fueron atendidas por violencia sexual en hospitales, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto? Que es más o menos una de cada 3,466 niñas, niños y adolescentes que terminan siendo atendidas. Ya vimos que el universo puede ser de quizás una de cada 10, y estamos viendo que una de cada como 3,500 son atendidas. Entonces, hay un como rezago ahí de entre cuántas personas pueden ser las víctimas y cuántas están recibiendo algún tipo de atención en el sistema de salud. Vemos que esto significa que más o menos niñas, niños y adolescentes son víctimas al día de esta forma de violencia, y son atendidas por ello, ¿no? Y otra cosa que vemos es que mayoritariamente son mujeres, ¿no? 9 de cada 10. Y en particular están pasando por la etapa de la adolescencia, ¿no? O sea, 4 de cada 5. Otra cosa interesante es que los estados con mayor población, o sea, por ejemplo, Jalisco, Estado de México y Veracruz, concentran la mitad de los casos de los que se tienen conocimiento, ¿no? Y como vemos en la gráfica, pues ha estado aumentando este caso de atención de la niñez y adolescencia por violencia sexual, pues considerablemente. Ahora quiero aquí detenerme un poco para que hablemos de una cosa. Entonces vimos primero cuántas podrían ser las víctimas. Y es alrededor de una de cada 10. Y después vimos cuántas han sido las víctimas, por lo menos de manera digital, que es más o menos una de cada 24. Y después vimos, bueno, sí, pero de cuántas tiene conocimiento el Estado o cuántas de ellas atiende. Y es más o menos una de cada 3,466, creo que eran, ¿no? Entonces, lo que está pasando es que cada vez hay más capacidad del Estado para detectar, registrar y atender estos casos. Eso lo pudieron ver en la gráfica de cómo ha aumentado, ¿no? La atención hospitalaria. Y esto está pasando mientras cada vez hay una cultura de mayor denuncia de estos casos. Antes había un mayor tabú en las familias, entre las víctimas. Ahora hay cada vez mayor apertura a la denuncia. Entonces, lo que vamos a estar viendo es que cada vez
como el Estado tiene más recurso para atender a la población y como la misma población víctima tiene una mayor cultura de denuncia, vamos a estar viendo un aumento en la atención y detección de los casos. Pero la incidencia en sí no podemos saber si va a estar aumentando o disminuyendo. Es difícil porque, como vimos, no hay una encuesta para esta población, aunque podemos pensar que se ha de parecer la situación de víctimas de violencia sexual de la niñez y adolescencia de hoy en día a la que antes fue, pues, niña, niño o adolescente, ¿no? Entonces, hasta ahí no sé si tengan algún comentario, son interesantes datos y muy impactantes, y quería ver si hasta ahí algo de eso les resuena, les sale una reflexión, algo que observaron por ahí quisieran revisar. Les dejo el micrófono, adelante. Yo quisiera preguntar si estos datos vienen en la página de Redim. Ya estas gráficas ya están establecidas en la página de Redim. Sí, perdón, al final de la presentación tengo unas ligas que son justo en lo que se basan, ¿no? Estos datos que estamos viendo y ahí podrán consultar. Y también, justo a partir de lo que veamos acá, podemos hablar un poco de qué más podemos hacer, ¿no? ¿Qué más podemos elaborar para justo hacer llegar más información a más gente, sensibilizar y pues llevarnos a ver cómo mejorar esto, ¿no? Ver cómo prevenirlo. Sí, porque estaba viendo los años. Creo que el último año de los datos fue si no me equivoco, el 24. Ahí lo vi, o el 23. Ah, perdón, eran diferentes fuentes. Ah, ok. La fuente sobre Ujú. los registros de lesiones tiene datos a 2025, o sea, sí, Ajá. sí, sí es más reciente. Pero las otras, pues como son encuestas, pues cuesta un poco más de trabajo hacerlas, e inclusive, como vieron, no son encuestas a la población de hoy en día, sino la población de antes. Y hablando de ya siendo adulta, de cuando eran niñas, niños o adolescentes, o sea, son diferentes fuentes cada una y hay que tomarlas cada una con su perspectiva, ¿no? Pero pues la Sí. idea era que estemos en la misma sobre cuántas podrían ser las víctimas y cómo ha estado respondiendo el Estado a ello. Entonces, si quieren, vámonos a la siguiente gráfica porque estos mismos registros de lesiones nos facilitan información sobre, por ejemplo, los agresores, ¿no? Sexuales contra esta población. Por ejemplo, vemos que en una de cada tres casos, la pareja de las niñas y mujeres adolescentes es la que genera esta violencia. Inclusive una persona conocida, pueden ser vecinos, amistades del barrio o de la familia, personas compañeras de la escuela o hasta maestras y maestros, son perpetradores de uno de cada cinco de estos casos. Y un pariente diferente a la madre, padre o padrastro o madrastra, o sea, puede ser primos, tíos, hermanos o abuelos, son quienes generan uno de cada ocho de estos casos. Y pues además de ello, ese sí, el padre o el padrastro es quien genera esta violencia en uno de cada 10 de los casos y una persona desconocida en uno de cada 10 casos. Entonces, ¿qué vemos aquí? Que la mayor parte de quienes generan esta violencia son gente en el entorno de la niñez y la adolescencia que inclusive comparten la vivienda, puede ser viviendo con ellas y ellos o conviviendo con ellas y ellos. Entonces, eso es lo que vemos en el caso de las mujeres. En el de los hombres es similar. La diferencia es, por ejemplo, vemos que la pareja eh, es menos representativa, ¿no? Como quien genera esta violencia. Y en cambio, lo que vemos es que otro pariente, como primos, tíos, hermanos o abuelos, son los principales violentadores, ¿no? En este caso. Entonces, hasta ahí ya saben que pueden abrir el micro si ven alguna cosa, si tienen una duda, si quieren que revisemos algo. Pero pues si están de acuerdo, podemos ir siguiendo con la siguiente lámina, que es sobre, bueno, ¿y dónde tiene lugar esta violencia sexual? Y la mayor parte de los casos, o sea, perdón, ahí está una mano. Adelante, creo que vi una mano. No voy a poder ver tan fácil las manos. Entonces, si quieren, abran el micro y nos comentan. No, no,
adelante, Ah, adelante. Es bien. que le estaba dando nomás un like. Ah, like, ok. Sí, van a ser datos un poco sensibles y sí entiendo que es un poco difícil lo que vamos a hablar, pero la idea es ver un poco, ir pensando, bueno, ¿cómo lo prevenimos mejor? ¿Cómo hacemos que el Estado lo pueda detectar mejor y atenderlo y restituirlo, ¿no? Cuanto antes. Entonces, ¿dónde tienen lugar estas formas de violencia sexual que son atendidas en hospitales? La mayor parte de los casos, o sea, 3 de cada 4, es en una vivienda. No sabemos si es en la vivienda de la familia o en otra vivienda, por ejemplo, la de la pareja, o en una vivienda de alguien conocida, conocido o familiar, ¿no? Lo que sabemos es que es en una vivienda. Y entonces lo que sabemos es que la mayor parte de los casos suceden en alguna vivienda. En la vía pública, en cambio, se dan menos casos, 1 de cada 25, ¿no? Entonces, también se dan en la vía pública, pero en mucho menor frecuencia. Y un lugar que es preocupante es que la escuela es donde sucede alrededor de 1 de cada 60 casos, ¿no? Entonces, ahí vemos un poco algunos de los lugares en los que tiene lugar esta violencia y se da en muchos más lugares, por ejemplo, club, cantina o bar, pero en menor frecuencia, ¿no? Y esto es un poco de la información que tenemos sobre dónde pasa eso y quién es quien genera esa violencia. Y ahora vale la pena ver un poquito, bueno, ¿y a qué lleva esa violencia? ¿Qué consecuencias tiene? ¿Por qué es atendida esa población que es víctima, ¿no? De violencia sexual? Y lo que vemos es que la mayor parte de los casos, bueno, más bien en 1 de cada 3 de estos casos, las víctimas, estas son las niñas y mujeres adolescentes, pues sufrieron algún tipo de malestar emocional. Y muy preocupantemente, 1 de cada 5 de estas víctimas que son atendidas en hospitales tienen un embarazo. Entonces, es muy preocupante porque entonces, ¿qué tipo de atención se les da? Ahí sí ya no hay información sobre qué sigue más. Tenemos la información sobre qué pasó hasta aquí, pero no qué sigue después. Y es pues algo, ahora sí que para tener en mente que muchos de estos casos de violencia sexual terminan en embarazo. Además de eso, pues vemos que en alrededor de 1 de cada 50 casos hay depresión. E inclusive en 1 de cada 67 se da una infección de transmisión sexual. Además, hay otros casos que inclusive llegan al trastorno psiquiátrico o la defunción misma de la víctima. Entonces, son hechos con consecuencias, la verdad que bastante lamentables. Y esta es nada más la población que está siendo atendida en hospitales, porque hay la que tuvo miedo a asistir a hospitales o la que en donde vivía no habían hospitales. Y lo importante es que esa población que no está pudiendo tener esta atención también se pueda acercar. Bueno, lo ideal sería que se prevenga, ¿no? El caso, pero que cuando se da, también pueda tener esa facilidad. Y quiero hasta ahí dejarle con estos datos de la Secretaría de Salud sobre la atención a víctimas de violencia sexual para ver si hay alguna reflexión, algo que hayan visto que les resuene por ahí, algo que les preocupó, alguna idea que tengan de cómo podríamos mejorarlo, ¿no? Colegas, pues ya saben que pueden abrir el micrófono cuando gusten. Miren, me gustó mucho, Monse tiene un comentario adelante. Hola, buen día. Bueno, en realidad quería comentar que justo tal vez lo logremos tocar un poco dentro de lo que vamos a explicar Nicole y yo, pero es que esta realidad pues tiene nombres, ¿no? Y tiene historias que son de niñas, niños y adolescentes. Y a nosotros que nos ha tocado estar en campo es triste observar que sucede demasiado dentro de los discursos y de las cosas que ellos mismos explican y que hay un temor también por externarlo hacia las personas que deberían de ser sus cuidadoras, porque dentro del mismo entorno las personas que deberían ser cuidadoras son quienes lo están generando. Y algo que me resuena mucho es esta parte última que decías de qué sigue, ¿no? O sea, sabemos las violencias que se reconocen ya cuando empieza un tratamiento o cuando llegan a un espacio médico, un espacio clínico, pero ¿qué más hay hacia el frente? Ya que lo que viven
va a impactar no solamente ese momento, sino que va a trascender incluso la historia que van a ir tejiendo hacia el frente. Entonces, pues esa parte es la que también me deja pensando mucho de todos los esfuerzos que aún son necesarios para que, como ya veíamos en otras ocasiones, los datos trasciendan más que contar, también a reflexionar qué es lo que podemos hacer. Entonces, pues la verdad, lo que dijiste también sí, sabemos que son datos sensibles, pero no queremos ser de las personas que se cubren eh, los ojos porque es más fácil no verlo que aceptar lo que está pasando. Entonces, sí, creo que todos podemos estar ahorita muy conmocionados, pero pues también por algo estamos aquí, porque queremos continuar fortaleciendo lo que hacemos y mejorarlo. Entonces, pues nada, qué alegría estar con personas interesadas y muchas gracias por todo lo que nos estás compartiendo, Fer. No, al contrario, gracias a ustedes, Monse. Y sí, les digo, el día de hoy nos van a tocar temas muy fuertes y la idea es siempre tener en mente si estamos compartiendo esta información, si estamos aquí en conjunto, es porque queremos que esto mejore, que se prevenga y que quienes tienen la atención, pues la tengan de manera adecuada y se restituyen sus derechos, ¿no? Entonces, vamos siempre buscando cuando veamos un problema bueno, ¿qué podría ayudar a prevenirlo o atenderlo? Y ahí está también la red de niñas y niños. Adelante, platícanos, ¿qué comentario tienes? Totalmente de acuerdo con ustedes, y con Monse, que si no se dice no existe, hay que decirlo para que exista, para que se vea y se visibilice. Y sobre todo también, a mí esto me hizo pensar y repensar en la revictimización de las denuncias en los procesos institucionales que la niñez y los adolescentes tienen que estar comentándolo con una persona y luego lo pasan a otro con otra persona y luego a otro. Entonces, están revictimizando a la víctima y la están orillando pues a estos procesos institucionales ineficientes. Entonces, ¿qué estrategias podríamos nosotros como sociedad civil, como instituciones, como apoyo de los tres sectores para que no suceda esto? O sea, esto es bien importante lo que están comentando y muchas gracias por el espacio. No, al contrario, gracias a ti, y me gusta mucho eso que están hablando, porque quizás pues hay que hablarlo después cuando terminemos con esto, con esta sesión, ver un poquito, bueno, pues qué podemos hacer en colaboración, no nada más para informar y sensibilizar, sino para ir viendo qué recomendaciones puntuales puede llevar esto para mejorar en conjunto esta situación. Y también levantó la mano Nicole, adelante, Nicole. Sí, muchas gracias. Solo una reflexión. Sí, los datos, bueno, es muy atinado lo que acaba de presentar Fernando con lo que vamos a platicar también Monse y yo, de esos datos que son luego muy despersonalizados, pero al mismo tiempo creo que son muy impactantes y hay como un beneficio. Justo es una reflexión que tengo de entre los datos cualitativos y cuantitativos, luego hay una pelea, ¿no? Entre los dos de cuál es mejor. Pero creo que también los dos impactan y ver los números, ver una historia sí impacta mucho a nivel emocional, pero también expone un poco más a la víctima. Pero por otro lado, también los datos, ver la magnitud del problema, también impacta y creo que es importante. Entonces, ver los datos que acaba de presentar Fernando también wow, ¿no? Ver la magnitud también es importante. Entonces, muchas gracias por compartir esos datos. Algunos había visto, algunos no, y creo que también nos ayuda a dimensionar la problemática y cómo podemos responder justo. Bien, y de acuerdo. Sí, una cosa que quería comentarles es, para mí lo más impactante es, ok, ya viste los datos como dijiste, Nicole, quizás de una manera despersonalizada una vez, y lo que más me duele es que el siguiente año, cuando actualizo los datos, se parecen mucho, e inclusive a veces están peor. Y eso para mí me duele mucho porque la idea es ver cómo, bueno, ya que los tienes, cómo transformarlos, ¿no? En algo que nos lleve a que eso se mejore, se prevenga, se atienda. Y en eso es en lo que hay que mejorar. Yo siento, o sea,
ya tenemos la información, ahora ver un poco qué es lo que sigue, es lo más importante. Y por eso les digo, pues tengan mucho en mente eso. Ahorita que veamos esto, ¿qué es lo que nos lleva, ¿no? A la sanación de esto que estamos revisando. Les voy a contar que de esa población que tiene atención hospitalaria, en el Ministerio Público, perdón, en el Ministerio Público, en los hospitales tienen la obligación de hacer del conocimiento del Ministerio Público estos delitos de las fiscalías. Y entonces vamos a ver un poco cómo se ve adentro de las fiscalías esta misma situación. En este caso, esto ya no es la atención de víctimas en hospitales, esto ahora es los delitos sexuales contra niñez y adolescencia de los que tienen conocimiento las fiscalías y que hacen llegar al Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública mes a mes. Y lo que vemos es que los delitos sexuales, pues, representan 1 de cada 5 de los delitos contra niñez y adolescencia en el país. Entonces, es muy preocupante, ¿no? Es muy frecuente este tipo de violencia. Y pues más o menos como lo pueden ver en la gráfica de la derecha, pues mes a mes va inclusive aumentando la población que va siendo atendida por esto. Les digo otra vez, no es que aumente la situación en sí, que cada vez haya más violencia sexual, sino que cada vez hay más delitos de los que tiene conocimiento el Estado y que esperemos está atendiendo, por lo menos hospitalariamente. Aunque como vemos aquí, en realidad pasan 95 de estos casos al día. Y si recuerdan, cuando vimos los datos anteriores del hospital, ahí son atendidas 30 personas al día. Entonces hay como un déficit de 60 personas diarias que son víctimas de violencia sexual y que no están teniendo atención en hospitales por esa forma de violencia. Vemos también que aquí ya podemos tener una desagregación por edad diferente, o sea, de 13 a 17 años y de 0 a 12. Y vemos que más o menos, pues 6 de cada 10 casos son de personas adolescentes y de niñez son alrededor de 2 de cada 5. La distribución por estados, como les digo, no significa dónde pasan más estos casos, sino dónde el estado tiene mayor capacidad para detectarlos y atenderlos. Ahí vemos que en particular Jalisco, Veracruz y Ciudad de México son las entidades que concentran 1 de cada 4 de estos casos. Y donde no significa, no vemos tantos, no significa que ahí no pase tanto esta violencia sexual, sino que no se está haciendo el mismo esfuerzo por detectarlos y atenderlos. Entonces, a veces hay mayor impunidad en donde menor atención hay. Otra cosa interesante es de qué estamos hablando, ¿no? Cuando hablamos de esta violencia sexual, ¿no? Y ahí lo que quiero que vean es em, perdón, mejor aquí, son mayormente casos perdón, este de aquí, o sea, perdón, esta de acá voy a presentar. Son mayormente casos de abuso sexual, de violaciones, de acoso y hostigamiento, ¿no? Mayormente es eso lo que estamos viendo. Y ya tenemos la información aquí a un nivel más granular de cómo se distribuye en el espacio. Y vemos que en particular en Juárez, Chihuahua, Benito Juárez, Quintana Roo y Tijuana, Baja California, perdón, también con Zapopan, Jalisco, 1 de cada 10 de los casos están concentrados. Y otra vez, ojo, les digo, no es que ahí es donde haya más violencia sexual, sino ahí es donde se está atendiendo más estos casos. Ahí es donde quizás estén sirviendo mejor los canales de denuncia. Ahí es donde quizás hay mayor presupuesto para registrarlos, ¿no? Y donde no, otra vez lo que les digo es, no es que esté habiendo menos casos, sino que quizás hay menos capacidad del Estado para atenderlos y prevenirlos, ¿no? Entonces, con eso medio que cerramos el tema de violencia sexual. Perdón que ha sido todo muy rápido. Son datos, como dijimos, a veces llevándolos rápido es todavía más impersonal la cosa, ¿no? Y por eso me gusta tener de repente estos respiros para platicar qué es lo que vemos. Pero la idea es que más o menos estemos en la misma, ¿no? Sobre cómo se ve, qué nos dicen los datos sobre qué hay
y la idea es pues ver un poco, bueno, donde no está viendo suficiente atención, ver cómo puede haber mayor, donde no estamos viendo suficiente denuncia, pues ver cómo puede promoverse más la cultura de la denuncia, donde no estamos viendo suficientes casos de detección, ver cómo el Estado puede registrarlos, ¿no? Entonces, hasta ahí, no sé si hay algún comentario de ustedes, alguna reflexión sobre este tema de qué nos dicen los datos sobre la violencia sexual contra niñas y mujeres adolescentes, no, perdón, contra niñas, niños y adolescentes en general. Me gustaría mucho escuchar, ¿no? ¿Qué reflexiones tienen? A mí me gustaría preguntarte, Fer, bueno, datos muy impresionantes justamente, y ahorita hablamos un poco como de, pues, promover como la denuncia y todo, y acá desde Nima también este año hemos traído un montón como esta idea de comenzar, pues, a generar datos, que no sé si tú conozcas o alguien de los que estén aquí, sobre, pues, el acceso a la justicia, ¿no? Porque acá llevamos los acompañamientos jurídicos, llevamos, o sea, hacemos todo el proceso, todo lo que se necesita, que son años. Pero sí, sí nos hemos estado cuestionando como qué onda con el acceso a la justicia, ¿no? O qué es lo que, dónde tenemos que hacer o intervenir, qué falta, justamente para lograr garantizar ese acceso a la justicia a las víctimas, ¿no? Porque es como, ya hicimos todo, ¿no? Todo lo que nos pide el aparato estatal. Pero pues no logramos que las familias, que las víctimas tengan justicia porque justo estos procesos pues son larguísimos, cansados y pues no sé, me gustaría como compartir esa reflexión justamente que ahí también, aunque luego nos parezcan datos como muy fríos o muy lejanos, justo nosotras ahorita andamos buscando de quién está generando ya estos datos para justo pues ver qué podemos proponer, qué podemos armar, porque llegamos a la denuncia y no pasa como más, ¿no? ¿Cómo garantizamos la justicia? Cualquiera que sea nuestra concepción de justicia, ¿no? Sí, qué bueno que lo mencionas, Fabiola, y de hecho, por eso les voy a decir que qué afortunado me siento de estar en este espacio, para poderles conocer y ver en lo que están trabajando, porque justo ahorita está llevando un proyecto Redim se llama Voces por la Justicia, con la ODI también y con la Unión Europea. Y la idea es un poco ver bueno, primero estamos viendo, este es la, desde la víctima, qué está pasando, ¿no? Y lo que vamos a estar también investigando es, bueno, esa víctima, cómo va poco a poco atendiéndose por el Estado, ya sea en temas de salud, ya sea en fiscalías, y eventualmente cómo va a estar llevando eso hacia este caminito de que es la judicialización y justicialización de los casos. Entonces, te voy a buscar, Fabiola, cuando terminemos con esto, porque me gustaría que platique Mariana de la ODI, que es la directora, contigo, para que nos platique un poco de cómo vamos a estar de actividades, más o menos para cuándo esperamos sacar alguna de esta información de la que estás hablando y qué podemos hacer en colaboración. Entonces, muchas gracias por compartir eso. Colegas, pues si quieren, son 11:40. El siguiente tema que vamos a platicar es pues también muy fuerte, ¿no? Y es otra vez temas muy sensibles, pero la idea es, yo siento que esto va a conectar muy bien con lo que nos van a presentar en Pozo de Vida, que es, bueno, muy bien, ¿cómo llevamos esto a la prevención y la sanación? Entonces, voy a primero platicarles del problema que hay. El problema que hay es que, pues sí tenemos en la normativa, viene identificado que la niñez y adolescencia debe ser protegida contra la trata de personas y está relativamente bien definido, ¿no? En qué consiste esta y el Estado tiene la obligación, ¿no? De prevenirlo, atenderlo, restituirlo. Sin embargo, y estos son los datos de acceso a atención en hospitales. Como les digo, los hospitales tienen la obligación de hacer del conocimiento de la instancia de procuración de justicia esta información. Y en este caso, aquí vemos cuántas víctimas de trata de personas de entre 1 y 17 años son atendidas en el país año con año. Lo que estamos viendo es otra vez que va aumentando la población detectada y atendida. Y quiero diferenciar mucho eso de las víctimas.
Las víctimas, ¿cuántas son? No sabemos. No sabemos cuántas personas son hoy en día víctimas, no sabemos si ha aumentado o disminuido eso, pero por lo menos tenemos pues voy a decirlo tristemente, la buena noticia de que cada vez más son detectadas y atendidas, presumiblemente, para que pueda restituirse sus derechos. Entonces, aquí lo que vemos es que se registra más o menos en los hospitales una víctima por semana en el país, que la mayoría son más bien mujeres y que también 4 de cada 5 casos son de personas adolescentes, ¿no? De entre 12 y 17 años. En este caso, los estados en los que vemos más casos atendidos son el Estado de México, Jalisco y, por ejemplo, Michoacán, en donde 1 de cada 4 casos se registran. Estado de México y Jalisco, como les digo, son los estados donde hay más población, entonces sería de esperarse eso, pero el hecho que Michoacán tenga más o menos una población similar significa que están haciendo, y hay que verlo también, hay que ver lo bueno dentro de lo malo, ¿no? Están haciendo un mayor esfuerzo por detectar y atender estos casos. Eh, ¿El aumento es suficiente? Pues no, porque muchas de las víctimas viven todavía en esa situación de violentación y de una manera impune. Y eso un poco tiene que ver con lo que decía Fabiola, ¿no? Porque esto es apenas cuántas son atendidas en hospitales, pero cuántos de estos casos llegan a fiscalías y cuántos son eventualmente, cuántas personas agresoras son eventualmente sentenciadas. Por ello, pues ahí estaremos viendo cómo cada vez va disminuyendo, ¿no? La población. Pero el chiste es que por lo pronto las víctimas tengan atención y esto que estamos viendo es algo, yo les diría, eh, pues un poco decepcionante porque son cifras bastante reducidas de lo que veremos más adelante en los datos perdón, los casos de los que tiene conocimiento la fiscalía. Pero vamos a ver un poco desde los hospitales qué nos pueden decir sobre quiénes son las personas agresoras, ¿no? Y en este caso van a encontrar algo muy interesante. Para trata de personas, aquí junté los datos desde 2010 hasta 2025 y en ninguno de los casos señalan a alguien conocido, a alguien familiar, a alguien cercano. Muy probablemente por la información que tenemos cualitativa, alguien cercano es en muchas de las ocasiones quien participó de alguna forma en alguna parte del proceso de la victimización por trata de estas víctimas, ¿no? Porque a fin de cuentas pudo haber sido a través del enganche que alguien conocido llevó a eso. Pero en los hospitales, pues por protocolo de seguridad, por así decirlo, no se registra qué relación tiene la persona agresora, por lo general. Cuando se llega a registrar es que es una persona desconocida. Otra cosa interesante que tenemos es, sin embargo, que sí se provee información sobre en qué lugares tiene este lugar, pues sí, esta forma de violencia, ¿no? Y vemos que mayormente, de una manera muy interesante, en 2 de cada 5 casos, eh, es en una vivienda en la que tiene lugar esto. Que como dijimos, no sabemos vivienda de alguien conocido o no, no sabemos la relación con, pero la vivienda vuelve a ser uno de los lugares donde más incidencia hay de esto. Y ahora vemos más representación de la vía pública. 1 de cada 6 mujeres es víctima de trata de personas en la vía pública. Y algo que es muy preocupante es que 1 de cada 25 lo es en la escuela. A mí la verdad me sorprendió cuando vi ese dato y trato de proyectar un poco cómo está pasando eso de que en la escuela se esté dando este caso y la verdad es que necesitamos hay más información desde el ámbito cualitativo para ver nada más el punto de, por decir así, trata de persona en las escuelas de niñez y adolescencia, cómo se da, qué consecuencias tiene, qué reacción tiene el Estado ante ello. En fin, otra cosa que me sorprendió mucho ver fue que en un vehículo privado y hasta público tienen lugar, pues muchos de los casos, ¿no? Y algo decepcionante es que también inclusive en clubes, cantinas o bares se registren casos. Entonces, esto es un poco lo que vemos de trata de personas en un sentido general, porque no lo desagrega por el tipo de trata de personas. Ese dato lo vamos a tener, lo vamos a ver más adelante con lo que dan las fiscalías.
pero con lo que nos dan los hospitales podemos llegar hasta aquí. Y otra cosa interesante es ver un poco, bueno, de qué son atendidas esas víctimas. Vemos que mayormente son por malestar emocional, trastornos de ansiedad y estrés postraumático, además de trastorno del estado de ánimo, ¿no? Aunque también vemos de manera muy preocupante que muchas de las víctimas terminan sufriendo infección de transmisión sexual, embarazo, depresión, trastornos psiquiátricos y aborto. Entonces, son casos, esos son los casos que llegaron a registrarse y como les digo, esos son quienes llegaron a tener atención de salud en un hospital. Pero como dijimos, muy probablemente esto esté pasando de una manera muy impune, muy en las sombras y muy probablemente tengan hasta mucho miedo de poder tener atención las víctimas. Entonces, pues eso, con eso que les digo, vamos a dejar por ahorita la información sobre la trata de personas en hospitales y quería ver si hasta ahí tienen alguna reflexión, algún comentario, algo que hayan visto, algo que les haya resonado. Yo puedo comentar algo. Sí, los datos me suenan mucho porque justo en Posevida atendemos a víctimas y hemos visto de manera cualitativa justo casos en escuelas, en vehículos privados. Entonces sí, como vinculo los datos con la realidad que vemos en campo, ¿no? Entonces sí está muy fuerte y la historia de las víctimas sí son muy fuertes. Y el dato, bueno, el dato también refleja un poco de qué tan fuerte pues es la situación, pero justo lo vinculo con la realidad que vemos en el campo, ¿no? Wow, pues a mí la verdad, yo cuando los vi sí me sorprendió, ¿no? Y creo que es como un área de oportunidad en la que se puede mejorar mucho, porque seguramente en el ambiente de las escuelas, pues las maestras, maestros, las familias han de querer prevenirlo, ¿no? Y han de querer canalizarlo, pero sería interesante ver cómo está funcionando, ¿no? La reacción ahí de la comunidad. Pues con eso, si quieren, pasamos entonces, y perdón que son tantos datos, no me gusta por lo general pasar tanto dato, pero en esta ocasión, como me lo imaginé, es que vamos a estar viendo algunas fotos de cómo se ven desde diferentes lugares, ¿no? La misma situación. Esta es ahora de lo que nos da el Secretario Ejecutivo de Seguridad Pública. Esta es la información que llega a las fiscalías. Y vemos que entonces son más casos, ¿no? Son 6 por semana, es casi uno diario. Decíamos acá anteriormente que a los hospitales llega uno por semana, o sea que hay como 5 casos menos por semana que no se están atendiendo en hospitales. Y vemos otra vez que son en 3 de cada 4 casos son mujeres las víctimas y que en este caso es más bien Quintana Roo, Estado de México, Chihuahua, donde se concentran casi la mitad de los casos. Entonces, aquí ya vimos, por ejemplo, Estado de México, como tiene mucha población, pues sería de esperarse que esté ahí, pero Quintana Roo es de los estados que tienen menos población y donde hay más detecciones. Y aquí lo que les digo es, no significa que pasen más casos en Quintana Roo que en, por ejemplo, ahí está más chiquito Puebla, sino que el estado está haciendo un mayor esfuerzo por detectar y atender estos casos en un lugar con menor población y en uno con mayor, quizás el estado no tiene el recurso para atender esto, quizás las víctimas no estén atreviéndose, ¿no? A denunciarlos, estos casos. ¿Y cómo se compara eso con lo que vemos en el resto del mundo? Pues, o sea, eh, en realidad es esto que estamos viendo está muy conectado con la realidad de América del Norte. Más o menos 0,78 víctimas por cada 100,000 son atendidas en México ahorita, perdón, esto fue en 2024, creo que era, 25, perdón, en 2025. Y eso es más elevado que lo que vemos, por ejemplo, en la línea de lo que está pasando a nivel global para hombres y mujeres. Sin embargo, para lo que veíamos en América del Norte, más o menos iba en la misma tónica. Y entonces aquí lo que les invito a pensar es, eh, no es que pase menos en el mundo estos casos en México,
sino que el Estado está teniendo más capacidad de detectar y atender estos casos en México que en el resto del mundo. Y aquí la cuestión es que cuando veamos aumentando esto, lo veamos como algo positivo, porque es que a fin de cuentas se está haciendo más trabajo por detectar y atender los casos y porque no existan en la impunidad total. Em, entonces, desde las fiscalías, ¿qué información tenemos sobre esto a fechas más recientes, ya hacia el último año? Es algo muy similar a lo que vimos en 2025, ¿no? Lo que ha estado pasando ahora. Pero hay una diferencia. Ahora podemos saber los casos de trata de personas con fines de explotación sexual. Y aquí lo que quiero mostrarles es primero que veamos que alrededor de una de cada 4 casos de trata de personas que recibe la fiscalía son de trata con fines de explotación sexual. ¿Y cómo se ven esos casos? Bueno, es muy temprano para decirlo porque apenas tenemos información de enero a mayo de 2026, pero lo que podemos ir viendo es que más o menos un caso se registra cada semana. Mayormente las víctimas son mujeres, 9 de cada 10 casos, ¿no? Y en este caso, las y los adolescentes representan 3 de cada 4 casos. Algo interesante es que los estados en los que más se está identificando esto, y en particular resalta Baja California, que dijimos es un estado fronterizo, Estado de México, que es un estado con mucha población, Michoacán y Coahuila. En esos 4 estados se concentran 7 de estos 10 casos. Y cuando vean ustedes el mapa con estados en blanco, no es que no esté sucediendo ahí, por ejemplo, en Quintana Roo, que vimos anteriormente, sino que no, quizás es mayor el miedo a atender esto, quizás el Estado tiene menor capacidad, quizás la voluntad política de atenderlo es negativa, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que quería que vieran. Y otra cosa que quería que se asomaran es a conocer cómo se distribuye eso en el espacio. Y lo que vemos es que, pues, por mucho, ¿no? 2 de cada 5 casos se concentran en Tijuana. Y en otros lugares se ha registrado hasta ahorita un caso. Entonces, todavía es muy temprano para decir qué está pasando, aunque ya podemos empezar a ver por primera vez esta información y esto es lo que nos arroja. Y quería ver, pues justo para ir dando el salto de esta sesión a lo que nos va a presentar Pozo de Vida, si nos pueden platicar un poco de cómo ven estos datos, si les despierta alguna reflexión. Yo como lo veo es, como les digo, algo que no teníamos información antes y por primera vez lo estamos viendo y la idea es, si ya estamos viéndolo, la idea es cómo convertirlo en algo transformador, en algo sanador, en algo que realmente vaya erradicando, ¿no? Estas prácticas. Yo tengo una pregunta, Fernando. Parte de ese proyecto de análisis de datos, también en el Redim van a hacer propuestas de cómo responder, o tiene esa parte también, o fue más del análisis de la problemática. Ah, perdón. Sí, ahorita nada más el tema era ver los datos. Ajá. Sí, perdón que no. Ah, caray. Ahí está. Eh, de momento, estos datos los vamos a pasar a un ensayo temático. Va a haber un Ah, ensayo ok, temático. ok. Les voy adelantando un poco qué va a pasar, ¿no? De Ujú. aquí, esta información se la pasamos a quien elabora un ensayo temático, una persona experta sobre el tema, y se va a centrar sobre, en este caso, las víctimas, tanto de violencia sexual como de trata de personas con fines de explotación sexual. Y estos datos son meramente lo que dan evidencia cuantitativa para el ensayo. Y del ensayo van a surgir las recomendaciones. Y lo mejor sería que pues, para eso, pues, estemos lo más posible en contacto y puedan tener la retroalimentación, ¿no? De ustedes. Y por eso les digo, estén muy atentas, muy atentos, porque aquí con la ODI vamos a estar trabajando por 3 años estos 2 temas, violencia sexual y trata de personas con fines de explotación sexual en lo referente al acceso a justicia. Y creo que se pueden hacer muchos avances y lo mejor es para eso estar en la misma. Por lo pronto todavía no hemos generado recomendaciones, lo van a hacer, va a ser este año, va a ser este año, pero para fines de año vamos a tener.
y ojalá y ya para entonces con sus insumos. Sí, también se me ocurre, bueno, no sé si sea posible, pero estamos en una red de organizaciones aquí en México que trabajan el tema de trata y sería muy padre poder compartir esos datos con ellos, porque luego hacemos conversatorios o actualización de información, existen esos recursos y poder socializar también los datos en otros espacios también. De acuerdo, yo diría, pues este es un espacio para ver desde los datos cómo podemos abonar y participemos, ¿no? En más espacios para justo ir viendo cómo avanzar, ¿no? Con la prevención y atención de esto. Pues si quieren, colegas, sé que fueron datos, muchos datos, es muy pesado. Sé que son también datos sobre cosas que no, pues cuestan trabajo verlos, porque son problemáticas a fin de cuentas, ¿no? Esto que vimos fue problemática tras problemática tras problemática, pero les tengo una buena noticia, ¿no? Ahorita quien va a pasar a platicarnos es, pues, Nicole y Monse, ¿no? De Pozo de Vida, y es de justo algo que están haciendo para prevenir, atender y restituir derechos de la población afectada, y por eso les digo, ese fue como primero el espacio de la problemática, y ahora vamos a pasar al espacio de la sanación, ¿no? Entonces, les dejo el micro, adelante. Muy bien, pues espero que no les decepcionemos, que todavía no llegamos justo a la finalidad de cómo vamos a utilizar nuestros datos, pero la idea es poder presentarles lo que estamos trabajando y lo que tenemos pensado. Sería muy padre escuchar su retroalimentación. Pero me presento rápido que soy Nicole Gallego, soy parte del equipo operativo del Pozo de Vida, trabajo con mi colega Monse y justo les vamos a compartir lo que estamos trabajando en cuanto a los datos contra la trata de personas. Voy a compartir pantalla, ¿está bien? Sí, por favor, sí se puede, ¿no? Sí, Adelante. voy a... es una presentación sencilla, sin embargo, me divago mucho, entonces mejor sigo la presentación. Mm. Me dice que no puedo compartir pantalla. No, perdón, apenas acabo de Ah, permitirlo. ok. Adelante. Ah, Perdón. ya, muy bien. Ok. ¿No? ¿Si están viendo la pantalla? Todavía no, dame un tempito. Mira Ok, ya, el pozo de ya, vida. ok. Adelante. Ok, muy bien. Pues justo les vamos a presentar dos proyectos de datos. No les vamos a presentar en este momento los datos porque no están listos. Todavía estamos en el proceso de análisis. Es un poco más de qué datos estamos recabando y qué vamos a hacer con ellos. Para quienes no nos conocen, somos el Pozo de Vida, somos una organización que trabaja en la lucha contra la trata de personas, específicamente en campo. Siento que nuestra fortaleza es el trabajo en campo, pero en los últimos años hemos mejorado mucho en recabar datos, sistematizar nuestra práctica. Y estamos ya en una etapa donde yo he notado de que tenemos muchos datos, pero están archivados o están en un Excel y no tomamos el tiempo de analizarlos. Y es lo que buscamos con esos proyectos de datos, es, ok, tenemos ya un montón de datos, pero realmente no sirven o no aportan mucho si no los analizamos, ¿no? Y porque estamos mucho en campo, luego nos falta tiempo de hacerlo. Entonces, hemos podido armar dos proyectos de analizar los datos que tenemos. Uno desde un proyecto de prevención y otro de un proyecto de restauración. Justo en Pozo tenemos varios programas permanentes que están agrupados en áreas de prevención, intervención y restauración. No les voy a explicar todos porque pues no tenemos tanto tiempo, pero los datos, proyectos de datos que tenemos justo están en el área de prevención que Monse va a presentar y restauración. Eh, lo que estamos armando ahorita es una base de datos de nuestro proyecto de la Casa Refugio. Tenemos una Casa Refugio especializada para la atención integral de niñas y adolescentes víctimas de la trata. Fue nuestro primer proyecto, se abrió en 2010, entonces ya lleva más de 15 años operando. Y la base de datos nació desde la necesidad de poder tener mayor sistematización de nuestros procesos, de los expedientes y las evaluaciones que realizamos, porque ¿qué es lo que sucedió o sucedía? Es que al momento que yo necesitaba un dato para un informe o para
una convocatoria. Yo me dedico mucho a eso de bajar fondos a través de convocatorias. Estuvimos ahí calculando a mano los datos cada vez, ¿no? Y no fue muy eficiente y al momento que necesitaba información, pues estuvimos haciendo doble esfuerzo para poder evaluar. Entonces yo apoyé al equipo en la Casa Refugio a poder digitalizar los expedientes que tenemos. El DIF y la ley nos obliga como casa hogar, tenemos supervisión muy cercana por parte del DIF. Y ellos nos obligan a armar expedientes por cada caso que recibimos, pero son archivos físicos, ¿no? Y están pues en archivos, pero no los tenemos digitalizados. Entonces, empezamos a trabajar en digitalizar esos expedientes de manera retroactiva desde el primer caso, que fue en 2011, hasta 2025. Para poder determinar, pues, qué vamos a digitalizar, qué información vamos a digitalizar y qué no, cómo vamos a hacer esa base de datos, hicimos un análisis de variables. Ahorita les explico cómo lo hicimos. Ya un libro de códigos para sistematizar un poco de, pues, cómo vamos a registrar esa información y también lo que nos pide los lineamientos para poder, para la información mínima que debemos tener en los expedientes. Para poder, o para seleccionar las variables, lo que hicimos fue un análisis, un esfuerzo que está haciendo varias organizaciones a nivel global para homologar los datos de la trata de personas, porque lo que hay mucha Em, bueno, hay un debate que existe dentro del movimiento contra la trata, es que no hay estándares mínimos para el registro de casos o la, no hay procesos de homologación de datos y eso nos hace difícil poder identificar patrones, ¿no? A nivel global. Entonces, para poder determinar cómo íbamos a armar esa base de datos de los casos que hemos atendido en Pozo de Vida, utilizamos esas fuentes que son diferentes estándares mínimos para el manejo de casos. Bueno, aquí están las ligas, pero son diferentes. La ONU tiene unas recomendaciones de qué datos debemos recabar. La OIM también tiene estándares para gestión de casos de trata y también hay diferentes escalas. Y además, como Pozo de Vida, dialogamos entre el equipo de qué información necesitamos también tener a la mano para mejorar nuestros procesos, para poder identificar áreas de oportunidad y para poder dar dirección a nuestros proyectos de prevención, sobre todo, donde debemos estar buscando intervenir o identificar esas oportunidades, áreas de oportunidad para la prevención. Y al final quedamos con una base de datos de 58 variables que no están todos aquí, pero tiene información principalmente enfocada en patrones de trata y factores de riesgos que se detectaron durante la atención. Algunos ejemplos, por ejemplo, datos sociodemográficos, factores de riesgo preestablecidos, eso es decir, que hicimos una revisión bibliográfica de cuáles se han identificado que son los factores de riesgo principales en casos de trata. Y también agregamos factores de riesgo adicionales, ¿no? En el análisis de casos empezamos a ver ciertos, pues, patrones y lo registramos en la base también. Tiempo en situación de trata, la modalidad de explotación, dónde sucedió la explotación, métodos de control, instituciones que tuvieron contacto con la víctima, forma de rescate y la conclusión de estatus legal. Todo eso están en los expedientes, pero lo registramos. No registramos toda la información de cada expediente porque pues eso es muy laborioso. Empezamos como en etapas y en ese momento decidimos enfocarnos más en la parte de riesgo, factores de riesgo y patrones de trata.
¿Cómo fue ese proceso de recabación de datos para armar la base de datos? Pues fue principalmente por el equipo operativo en la casa refugio. Armamos, ya después de determinar las variables, que también hicimos consultas con diferentes académicos para poder determinar la lista final de variables, que al final eran 58. Y armamos un formulario donde principalmente la trabajadora social va registrando la digitalización del expediente al final de terminar los servicios con la persona víctima, pero porque lo hicimos de manera retroactiva, también era revisar cada expediente y vaciar la información en la base de datos. Fue principalmente justo por el equipo operativo en la casa refugio. Eso también porque el DIF tiene ciertas, bueno, un reglamento de quién puede ver los expedientes y quién no. No se puede pasar a alguien externo ni trasladar del lugar. No se puede llevar o enviar los expedientes a la oficina. Tienen que quedar en el espacio y se revisan bajo la supervisión de la mesa directiva, ¿no? La directora de la casa. No, y después de hacer el registro, la directora de la casa, que tiene conocimiento de muchos de los casos, hizo una revisión y una validación del registro. Y, y sí, también cuidamos la parte de no meter datos identitarios ni pues datos sensibles, ¿no? De ese caso. Ahorita lo voy a abordar un poco más ese proceso en las consideraciones éticas. Pero ya después de hacer ese digitalización y armar todo la base de datos, decidimos ver, ok, bueno, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos analizar ya esa información que ya tenemos? Y para ese proceso, porque ya después de hacer toda la digitalización, la idea es que es una base de datos interna que es activa, que estamos retroalimentando o agregando información constantemente porque seguimos trabajando con casos, pero ya llevamos más de 100 registros y pensamos en, bueno, tenemos todos esos datos que podemos hacer para poder, o cómo podemos Em, pues analizar esos datos para ver cómo podemos mejorar nuestra intervención, armar áreas de intervención, áreas de oportunidad para la prevención, entender un poco más los patrones que estamos viendo de manera agregada, ¿no? Ver todos los casos en conjunto para entender ciertos patrones y pues justo evaluar cuáles serían las líneas estratégicas para la prevención. Para eso, pues nos pasa un poco nuestras capacidades como organización. Yo soy investigadora, pero no soy súper experta en el análisis estadístico. Entonces, colaboramos con un laboratorio de datos contra la trata de personas que tiene una universidad la Universidad SMU, que está en Dallas, en Texas. Yo he ido a sus conferencias y tienen un proyecto de poder hacer datos sobre la trata. Su finalidad, su visión es hacer que los datos sobre la trata de personas sean útiles y justo es lo que buscamos también con esos datos. Tenemos algunas ideas, pero todavía no hemos definido cuáles van a ser los productos de esa colaboración. Depende mucho de la recomendación de los académicos y también la información. Em, bueno, después de revisar y hacer ciertas pruebas y cierto análisis, determinar qué se podría hacer. Pero lo que buscábamos nosotros específicamente en Pozo de Vida, que fue parte de la motivación de analizar la base de datos, es poder hacer instrumentos de identificación de grupos en riesgo, porque no hemos encontrado para nuestros proyectos de prevención cómo poder identificar cuáles son los grupos con mayor necesidad de intervención y cuáles son los que tienen más factores de protección, donde debemos centralizar ciertos esfuerzos. Y pensamos que en esa base de datos, a través de análisis de factores de riesgo, podemos armar ese tipo, un instrumento así. Es una propuesta, también analizar patrones, identificar grupos estratégicos para la prevención. También difundir información para mejores estrategias de prevención. Justo como ya comenté, la base se va a seguir alimentando. Vamos a identificar si necesitamos agregar otras variables. Pensamos también en la posibilidad de hacer una base de datos sintética
que pues justo esa base de datos es interna y tiene información sensible, entonces no es algo que podemos hacer público, ¿no? Pero a lo mejor a través de generar bases de datos sintéticas se puede, que se basa en una base de datos real, se podría hacer algo que se puede compartir para mayor análisis o con otras organizaciones, para poder contribuir justo a eso, ese vacío de datos que luego hay específicamente en el tema de trata de personas. Y otras ideas que tenemos es hacer talleres participativos para el uso de los datos, que trabajar justo con las jóvenes que residen en la casa, de preguntarles a ellas, ¿no? ¿Qué consideran que debemos hacer con esos datos o qué les gustaría que hiciéramos con esos datos para hacer algo más participativo en el tema de prevención y educación. Bueno, para ir finalizando también las consideraciones éticas, que fue algo pues muy importante y que teníamos o que nos tenía pues un poco angustiados en el tema de pues compartir datos, ¿no? Analizar datos y compartirlos de manera externa es algo que nunca habíamos hecho, ¿no? Tenemos todos los datos más para uso interno, pero de analizarlos y poder compartir aprendizajes fue algo pues que tuvimos que reflexionar mucho sobre el uso ético. Entonces, pues claro que primero lo que hicimos fue, o siempre en el caso de armar la base de datos y recabar información, armar los expedientes, tenemos un proceso de asentimiento de la población que les explicamos para qué estamos armando un expediente, para qué estamos registrando los datos y si están de acuerdo o no, si pueden decir, no tienen tanta opción de no armar el expediente porque es algo que nos pide las autoridades. Sin embargo, del uso de datos sí pueden decir sí o no, ¿no? Entonces, eso obviamente es un paso fundamental. Además, buscamos una aprobación ética por parte de la universidad que está apoyando en el análisis de los datos. Ya fue aprobado el proyecto. Tienen un comité de ética que hace esa revisión, pero además hicimos algunos otros esfuerzos para escuchar a la población. Hicimos una consulta con varios sobrevivientes que fueran residentes de la casa refugio y ya trabajan con nosotros en Pozo de Vida para preguntarles si estaban de acuerdo, cómo se sentían con realizar un análisis de datos, porque sí nos dieron consentimiento, pero a veces fue hace 5 años, 7 años, ¿no? Entonces, ellas pues nos dieron cierta retroalimentación. En base a eso, hicimos una anonimización más profunda, ¿no? Sin variables identitarias ni rastreables. Entonces, hicimos... por ejemplo, en vez de tener la edad de la víctima al momento de rescate, hicimos rangos de edad, ¿no? Por ejemplo. También hicimos una revisión de cómo quedó la base de datos que compartimos con la universidad. No compartimos así toda la base de datos, quitamos varias variables, también anonimizamos más los datos. Seguimos los lineamientos del DIF y la normatividad bueno, mexicana y también en este caso fue necesario en los Estados Unidos por el tema de la universidad. Firmamos pues los acuerdos de confidencialidad y el uso de lo ético de los datos. Y al final también estuvimos reflexionando con las sobrevivientes un poco de pues, los datos, porque son muy despersonalizados, que puede ser una desventaja, como ya platicamos en la presentación de Fernando. De cierta forma también puede ser menos invasivos que los datos cualitativos, que requieren más que ellas compartan más su historia o que hablen más de su experiencia o lo que vivió, que en este momento nunca hemos realizado un estudio de esa manera, justo para no invadir em, pues sí, su privacidad, ¿no? Y esos datos, pues ya los tenemos, ¿no? Por parte de la atención que brindamos a la población. ¿No? En vez de volver a pedirles más datos, es el permiso para el uso de los datos que ya tenemos, ¿no? Y evitar que cuenten otra vez y otra vez información. Y el cuidado del personal, porque justo los datos se ven muy fríos o se ven muy... sí, muy despersonalizados al momento de armar una base de datos. Sin embargo, pues tienen una historia detrás
Y luego esas historias son fuertes, ¿no? Entonces hay que tener cuidado a las personas, de cuidar a la población, cuidar a sus datos, pero además a las personas investigadoras. Bueno, hasta ahí me gustaría pausar para ver si hay dudas, preguntas, comentarios, observaciones. Sí, yo nada más quería mencionar, colegas, aquí la verdad es que ustedes han pasado por diferentes etapas, ¿no? Del ciclo de estar haciendo esta recolección de datos, su análisis y eventualmente la difusión que han elaborado. Entonces, la verdad es que lo ideal es que pueda tener Nicole y Monse la perspectiva de cada una de ustedes, de si le pueden compartir qué oportunidades vieron, qué buena práctica identificaron, qué podrían recomendar, pues sería ideal. Adelante, colegas. Gracias, Ashanti. Adelante. Hola, perdonen que no prenda mi cámara, es que me sale el letrerito de internet inestable, pero pues me presento, soy Ashanti del área de niñez migrante en el Instituto para las Mujeres en la Migración, IMUMI. Nosotros estamos acá en Ciudad de México y pues realizamos varias actividades. Una de ellas es la investigación. Entonces, contándoles que hace unos años hubo unas reformas en materia de niñez migrante muy importantes y en los primeros 4 meses sacamos un pequeño estudio que pues analizaba, ¿no? Cómo se estaban aplicando esas reformas en los primeros meses. Entonces, después vimos muy viable volverlo a actualizar, pero ya 4 años después de esa reforma. Entonces, como comenta Fer, nosotros hicimos teníamos igual que ustedes mucha información, muchos datos, pero no los teníamos ni en base de datos ni en papel. Entonces, em, lo que hicimos fue que, pues, por una parte teníamos toda la experiencia de casos de las abogadas, pero no en una base de datos. También teníamos como estas alianzas y contactos con organizaciones, con autoridades. Entonces dijimos, vamos a tener, a recopilar toda esta información cualitativa. También tenemos el acercamiento con niñas, niños y adolescentes migrantes. Entonces también dijimos, vamos a integrar su opinión también cualitativa. Y en cuantitativo, pues tenemos todas las cifras oficiales y además dijimos, vamos a explorar, bueno, en el INAI, en la plataforma de acceso a la información, vamos a hacer solicitudes de información específicas. Nosotros abarcamos 10 estados, entonces al final hicimos todo, fue a a las diferentes procuradurías. Hicimos más de 90 solicitudes, yo creo. Y después el reto fue, bueno, ya hicimos las solicitudes, ya les dimos seguimiento, ya tenemos las respuestas, pero ahora cómo sistematizamos todo, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo siempre digo que el corazón de los datos de nuestro informe fue Fer. Fer en alianza con un chico se llama Patricio, de Servicio Social, ¿no? Ellos fueron clave para ayudarnos desde crear lo que es una base de datos, no solo, antes yo pensaba un Excel igual a una base de datos, ¿no? Sino toda la limpieza, todo el manejo de datos, el procesamiento. Entonces, fueron un buen tiempo, ¿verdad, Fer? Fueron semanas, semanas de trabajo haciendo toda este procesamiento de datos. Tuvimos muchas respuestas, pero pues ya saben, tuvimos, por ejemplo, respuestas desde PDFs que nos enviaban. Entonces ahora era pasar el PDF a la base, ¿no? O teníamos así, literalmente escáneres que nos enviaban. Teníamos también, algunos sí teníamos archivos en Excel. Entonces esta alianza, pues fue clave para nosotras. También con todos los datos cualitativos para el desarrollo de instrumentos, también nos aliamos con otra organización que tiene mucha experiencia en terreno, con también son ellos científicos de datos y de investigación, entonces también hicimos estos instrumentos, después los aplicamos, hicimos pilotajes, entonces
Fue un largo camino, pero también tuvimos mucha colaboración, ¿no? Entonces, creemos que este informe ya está por salir y es gracias a todas estas colaboraciones y alianzas que tuvimos poco a poco en el camino. Ay, pues muchas felicidades, qué gran esfuerzo y sí, creo que ustedes, bueno, todos ustedes van muy avanzados en el tema de datos, eso es un tema nuevo, más para nosotros en Pozo y luego está complicado por cuestiones de tiempo, de fondos, no tenemos un área de investigación, ¿no? Entonces realmente eso es como un pilotaje de cómo, qué podríamos hacer con esos datos para poder contribuir a no solo a nuestra práctica como organización y nuestros programas, pero tenemos el corazón de poder apoyar al movimiento contra la trata, ¿no? Y creo que eso se hace a través de poder compartir, compartir datos de manera... Sé que es complicado compartir datos, pero creo que también aprendizajes, ¿no? Entonces, pues no tenemos un proyecto de investigación tan grande como ustedes, pero un primer esfuerzo. Hicimos varias colaboraciones, sobre todo con académicos, por su expertise en cómo analizar y cómo debemos armar la base de datos, que justo tardamos como más de un año en armar una base de datos, porque habíamos armado una y luego no tenías la información completa. Luego nos dijeron que empezamos a llenar esa base de datos, luego no fue completa, entonces tuvimos que regresar a armar otra y era darle muchas vueltas. Entonces decidimos, en vez de estar regresando cada rato a sacar expedientes y digitalizar, que ya de una vez revisara de manera muy profunda qué datos debe tener esa base de datos. Y para eso, pues colaboramos con organizaciones. Yo trabajé con uno en Vietnam que tenía muy avanzado el tema de datos de trata de personas. Ellos me recomendaron otras bases de datos globales que tiene como un estándar mínimo. Y eso fue un poco de, pero también vimos muchos datos que queríamos desde Pozo para poder mejorar la práctica, entonces agregamos esos datos, entonces sí ha sido un trabajo complejo y sobre todo que no me dedico 100% a eso, que es, tengo que ir a hacer otras cosas, entonces sí vemos la complejidad, pero creo que las organizaciones de la sociedad civil que trabajan mucho en campo tienen información muy valiosa y vale la pena poder compartirla. Pero perdón, no sé si alguien más quiera comentar o si tiene alguna pregunta o recomendación, o si no se puede continuar con la base de Monse. Ah, adelante, Fernando. Así yo nada más quería comentar que la verdad les felicito. Dijiste un año, ¿no? Estando armando, buscando buenas prácticas, revisando, regresando a hacerlos. A la verdad que para reconocerles eso. Y me imagino que ahorita por lo que dijiste, como ahora lo que toca es analizar, van a estar buscando herramientas para poder hacer análisis que sean como intuitivas y fáciles de usar y que les ayuden a poder generar visualizaciones amigables, ¿no? Para poder interactuar con ellas. Quería recomendarte una herramienta que pueden usar, es Google Data Studio, es gratuita y le han estado mejorando mucho. Otra gratuita es Tableau Public, es la versión de Tableau que es una herramienta para analizar datos y visualizarlos, pero gratuita, ¿no? Y amigable. Y esa última, única condición que tiene es que lo que vayas avanzando lo tienes que publicar, ¿no? Entonces, como son datos anonimizados, yo creo que no hay ningún problema con eso. Y la verdad que me encantó una cosa que te quería invitar es pues el siguiente año, cada año hacemos como un cierre de lo que hemos estado tallereando, de lo que hemos estado mejorando. Y en ese cierre lo que hacemos es, entre otras cosas, compartir nuestras bases de datos que estamos abriendo, ¿no? Y ahí lo que te recomendaría es que contemplen para el siguiente año abrir su base de datos en el hackathon que podemos hacer, porque ahí lo que hacemos es invitar a la sociedad a conocer la base y a trabajar con ella, ¿no? A verla desde su propia perspectiva y ver qué generan, qué materiales de difusión pueden generar con ella. Sí, con mucho gusto. Sí, fuimos a la Ketón y me quedé pensando, bueno, ojalá el siguiente año tengamos algo para poder trabajar colaborativamente y poder compartir. Y la universidad que está apoyándonos con el análisis nos va a dar ideas de justo, hay formas de poder extrapolar, creo que los datos para hacer
una muestra pequeña más grande y cosas así que nos van a apoyar ellos, pero es cuestión de esperar. Muchas gracias, Fernando. No sé si ya continuamos. Tenemos una lámina más que es otro proyecto de datos que tenemos ahorita que Monse está dirigiendo. De eso tiene que ver con eso es más análisis de las prácticas de prevención. Armamos una base de datos, pero esta Monse, mi colega Monse, nos va a explicar un poco de pues qué información tiene, qué información recabaron, cómo lo hicieron pues sí, y también qué pensamos hacer con esa base de datos. ¿Quieres que yo comparta pantalla, Monse? Ujú. Sí, Nikki, igual es una lámina, va a ser muy breve, Ujú. pero queremos compartirles más de lo que también estamos realizando desde el área de prevención. Para nosotros es importante entender las violencias asociadas de la trata de personas, porque no sé si ustedes habían escuchado este término, pero hablar de trata de personas a veces es muy complejo, a veces es muy amplio, ¿no? Y reconocemos, por ejemplo, que en el país hay 11 modalidades, pero hay una pregunta muy grande que es ¿de dónde proviene la vulnerabilidad que las personas, en este caso niñas, niños y adolescentes, presentan, ¿no? Ya habíamos visto, por ejemplo, en la jornada que se tuvo ahí por Chapultepec, igual en esta feria de datos, habíamos visto con los mismos niños, ¿no? Que nos habían dicho desde la mesa de participación que a veces se les considera como alguien que siempre está como por debajo de las personas. Y la realidad es que no, es que ellos son participantes y son personas, ciudadanos activos del propio entorno. ¿Por qué lo menciono? Porque las situaciones que pueden vivir en su historia y a las que se ven expuestos con desconocimiento pueden tener impacto o una implicación severa en cómo pueden percibir el entorno en el que están. Por ejemplo, se puede reconocer que hay datos de que las víctimas de trata de personas con fines de explotación sexual pudieron haber sufrido abuso sexual durante la infancia, porque el abuso sexual infantil va a tener implicaciones como afectaciones a la autoestima, a la percepción de los límites personales. Los agresores, en este caso, van a generar dinámicas de manipulación, secreto, obediencia, que van a facilitar que otro explotador controle posteriormente a la víctima. Es decir, estamos hablando de un proceso que va desde el abuso dentro de entornos, como ya nos platicó incluso Fernando en las láminas iniciales, de un proceso que se vive en entornos cotidianos. Y entonces nosotros esto lo redirigimos a llevar, por ejemplo, información a través de charlas y talleres a espacios educativos. ¿Puedo ¿Por interrumpir qué? aquí, Monse? Ah, sí, sí, sí. Justo para que vean un poco la vinculación entre la base de datos de nuestros programas de restauración y esta base de datos que es de prevención. En la base de datos de las jóvenes, bueno, niñas y adolescentes que fueran identificadas por las autoridades como víctimas de trata, ahí una variable muy importante de esa base de datos fue o es los factores de riesgo. Y en esa misma variable hay 33 o 34 factores de riesgos identificados y uno de ellos es el abuso sexual infantil. Y encontramos que, bueno, no tengo los datos finales porque seguimos en el análisis, pero una alta porcentaje de casos de trata de personas tenían antecedentes de abuso sexual infantil. Y eso nos da información para coordinar nuestras áreas de prevención, porque ya vemos, bueno, si muchos casos de trata tienen como antecedentes abuso sexual infantil, a través de trabajar o prevenir ese tema, también estamos de cierta manera haciendo prevención de la trata. Igual con casos de mendicidad, encontramos un 60% de los casos de abuso, de trata de personas con fines de explotación sexual. En 60% de los casos tenían antecedentes de mendicidad, donde trabajar con niñas y niños en situación de mendicidad también es una forma de prevenir pues una explotación mayor después, ¿no? No sé si me explico, pero son a través de analizar esos casos de trata, ¿qué podemos hacer para intervenir, prevenir que llegan a una situación de trata?
Y justo por eso trabajamos el tema de la prevención de abuso sexual infantil, porque vimos que es un factor de riesgo vinculado a la trata. Sí, muchas gracias, Nikki. Exactamente, nos percatamos de que no es un hecho aislado y se convierte en una herramienta sistemática incluso de dominación hacia las personas. Y entonces, pues desde el área de prevención, como posiblemente tengamos conocimiento, la prevención es anticipar, estar el mayor número de pasos posibles hacia atrás de que suceda alguna de estas situaciones que proyecten escenarios de riesgo para la población, que en el caso del proyecto en el que me encuentro actualmente son niñas, niños y adolescentes. Pero entonces, ¿cómo volvemos estos datos? Porque nosotros lo recabamos de manera, pues, un poco cuantitativa y cualitativa. Recuperamos o colectamos discursos, historias, cosas que los niños pueden platicarnos a través de un análisis previo sobre el abuso sexual infantil, y tenemos la manera comparativa con un conocimiento posterior a los talleres y a la información que nosotros brindamos. Recopilamos datos sociodemográficos, por ejemplo, de edad, ¿no? De género, nos ayuda a observar también, por ejemplo, de qué escuela proviene, como zonas en donde se están levantando los datos, datos de identificación, como qué tipo de acceso tienen a ciertas informaciones o qué conocimiento tienen. Actualmente esto se realiza en escuelas primarias, de primero a, estamos buscando que sea primaria alta y primaria baja, pero la mayoría de nuestros datos solo están en primaria, no estamos hacia secundaria, se están realizando en nivel primaria en los 6 grados. Y es particularmente interesante darnos cuenta que, aunque para algunas personas puede parecer inconcebible que a los 6 años los niños ya tengan conocimiento de algunas de estas violencias, las hay y las estamos observando, sobre todo como mencionabas también en violencia digital, ¿no? Hay niñas siendo acosadas, hay niñas siendo atraídas a través de las redes sociales para la difusión de contenido íntimo, para poder generar vínculos emocionales y afectivos a través de espacios también digitales, que esa es con otra temática que también traemos. Específicamente en Paz y hablamos, ¿no? De los temas del abuso sexual directo e indirecto, que son cosas que los niños viven, pero no reconocen o no nombran de la manera que debe decir. Y entonces esto nos ayuda a poder tener codificación y poder tener una base que no está limpia, pero que se sigue alimentando a través de la recolección de datos. Actualmente tenemos alrededor de, si no me equivoco, o estas 300 respuestas entre 2024 y 2026 que nos están permitiendo tener los datos que se van a analizar. ¿Qué es lo que queremos lograr con estos datos que se están recabando? Observar patrones, el impacto que se está teniendo también en la vivencia y determinar la viabilidad de los instrumentos que se van a llevar a cabo. Por ejemplo, con la organización de Pro Niños de la Calle, que lleva más de 30 años trabajando temas de callejerización y situación de calle, niñas, niños y adolescentes, queremos tener un instrumento, queremos tener algo que nos permita reconocer situaciones de abuso sexual infantil en espacios no controlados. Nosotros estamos observando los espacios no controlados como los espacios en vías públicas en donde trabajamos. Porque, por ejemplo, si nosotros reconocemos en espacios controlados, que pueden ser centros comunitarios, escuelas o espacios en donde la dinámica tiene una mayor contención, siempre esperamos que el espacio pueda tener un protocolo de acción al detectar una situación de abuso sexual infantil, y que no esto lo lleve al niño a decisiones que le expongan a riesgos mayores. Pero cuando este tipo de situaciones se dan en espacios no controlados, se vuelve más complicada la actuación de los prestadores del servicio si no se tiene un instrumento y si no se tiene la identificación, por ejemplo, del impacto que ya se tiene, de los patrones que se van observando
o si no se va más atrás en la historia o en la situación del caso observado. Por eso es que esta base de datos consideramos que es un precedente que nos va a poder poner un fundamento que nos ayude a la construcción o al fortalecimiento de estos instrumentos. Porque también podemos reconocer lo que mostraba Fernando, también es algo que hemos podido ver, que otro espacio controlado, por ejemplo, pues son los espacios que brindan atención de salud, que ya tienen protocolos de actuación. Y esos son en los que a veces nos basamos nosotros como trabajadores en campo o en calle para la actuación, pero las condiciones inevitablemente son diferentes. Entonces, al tener una base que nos pueda hablar sobre conocimiento, sobre patrones, estas variables, poderlas cruzar incluso, nos va a ayudar a fortalecer lo que podamos hacer con la población. Esta base sigue activa porque los talleres, las charlas, la recopilación se sigue realizando y se busca que sea un poco más robusta también para poder tener resultados más concretos. Esperamos tenerla también pronto para poder hacer el análisis con este mismo laboratorio que también mencionaba Nicole, o con alguien que diga, ¿sabes qué? Esto es lo que podemos obtener de la base de datos que ustedes tienen. Considero que actualmente está abierta a propuestas también del tratamiento de datos que podamos darle, sin perder de vista el objetivo que se tiene, sobre todo hacia los proyectos de prevención, porque esta temática está en prácticamente todos los proyectos del área de prevención, pero queremos que tenga un impacto que nos ayude a seguir fortaleciendo e incluso midiendo, ¿no? Yo creo que una de las cosas más relevantes que podríamos decir es que estamos buscando tener la demostración de cómo se está logrando la prevención, porque a veces demostrar que algo no sucedió en el tema de prevención es complejo. ¿Cómo demostramos que se previno que una persona estuvo en situación de o que no logró llegar a trata de personas? Ah, bueno, porque ahora sabemos factores, porque ahora tenemos patrones que ya se pudieron romper antes de llegar a una situación de mayor riesgo o ya una situación de explotación. Entonces, eso es lo que nosotros ahorita tenemos. La evaluación se va a llevar a cabo a través de nuestras pre y post, que están manejando las variables pues como espejo para poder analizar lo que no sabían, si se está quedando, y también queremos dar un seguimiento a las escuelas, porque afortunadamente pues las escuelas acompañan a los niños en el mejor de los casos, la misma escuela o maestros, un grupo de profesionales de la educación los acompañan al menos por 6 años, cuando logramos hacerlo desde primer año o al menos un par de años, y eso nos permite también analizar que esta información se esté utilizando tanto en sus relaciones sociales en la escuela como lo que los mismos profesores profesionales educativos nos pueden brindar. Entonces vamos a seguir robusteciendo todo lo que estamos recopilando para poder obtener datos que nos permitan seguir fortaleciendo nuestro trabajo. Entonces, eso es lo que podría decir por parte de nosotros, que pues también somos quienes estamos en campo recolectando, y dejo por si Nicole también puede o gusta agregar algo, pues ahí está. Y para quien guste darnos retroalimentación, esto sigue siendo, como Nikki lo ha dicho, pues incluso un esfuerzo inicial que se está dando desde Pozo porque los datos son importantes. El trabajo y todo lo que hacemos en campo tiene un impacto increíble, pero también dejar huella y datos que ayuden a otros espacios y a fortalecer los trabajos hacia estas temáticas lo son. Entonces, pues muchas gracias a todas por estar aquí y recibimos sus comentarios y su retroalimentación con muchas ganas de siempre ponerlos en práctica para mejorar. Sí, Fer, gracias. Y no, al contrario, quería decirte, me sorprendió, ¿no? Lo que están ahorita trabajando, se ve bastante bien y va a ayudarnos mucho, ¿no? A conocer mejor, pues como decía Nicole, ¿no? Un poco de cómo se ve antes de todo esto para prevenirlo.
Y por eso quería preguntarte, pues por un lado, ahorita, ¿cuáles son los siguientes pasos con esto? Y me gusta mucho, ¿no? Lo que van a estar haciendo con el laboratorio que mencionaste. La pregunta es también si los vas a estar acompañando a lo largo de todo el proceso en el laboratorio. En, el laboratorio nos va a apoyar con la base de datos de la casa refugio, ¿no? De los casos de trata, no con esta base de prevención. Para esta base, estamos trabajando con un estudiante de estadística que justo ya me mandó su avance de limpió la base de datos, porque justo cómo lo hace Monse es que pues dan diferentes actividades lúdicas, prácticas en escuelas, hablando con los niños y las niñas sobre abuso sexual infantil y hacen la encuesta que hacen, bueno, Monse lo puede explicar más a profundidad, pero es como más dinámica, que explican, que dibujen, que hagan algo de cuál es su conocimiento desde antes y desde después. Y luego el equipo lo codifica. Entonces, porque los niños dibujan o hacen un comentario, pues eso no se va a la base de datos, es más bien, ya hicimos una escala de, bueno, si identifican una forma um, de abuso sexual infantil, es uno. Si identifican dos, es dos. Si identifican tres, es tres. Algo así, ¿no? Monse lo puede explicar un poco más. Y ya después, ok, otra vez la misma pregunta, pero con lo que aprendieron. Y si van de uno a tres, pues ya nos habla de una diferencia, ¿no? Eso es lo que buscamos, es evaluar el impacto de las charlas, porque también si no está funcionando, mejor cambiamos de estrategia. También eso es parte de, creo que eh, proteger a la niñez es evaluar si lo que estamos haciendo realmente funciona, ¿no? Y si no, solo estamos ahí eh, haciendo lo que nos parece bien, ¿no? Ya tenemos ahí, para esa base, estamos trabajando con un estudiante, es un voluntario, está haciendo un proyecto para la escuela. Bueno, ni para la escuela, es voluntario y para la experiencia. Entonces, nos va a dar como su propuesta de qué considera que podemos hacer con la base más allá de analizar antes y después. Pero también hay algunas preguntas, ¿no, Monse, allí de patrones de abuso. No, 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 no preguntamos cosas muy sensibles de ¿te abusaron? Bueno, no, porque eso es muy sensible, pero más de Mm. relevancia, ¿no? De la información. Sí, solo un comentario súper rápido. De hecho, parte de la información es el conocimiento, ¿no? Primero de saber si ellos reconocen que es el abuso infantil, para también no irnos directamente a hablar de que solamente existe un abuso, ¿no? Y que solo el sexual es el que tiene que preocuparle, sino que hablamos de la violencia y ahí es en donde vamos comparando y revisando, como decía Nicole. También hacemos un análisis con ellos de algo que los hace sentir incómodos, ¿no? Porque también partir desde las sensaciones de los niños consideramos que es también el involucrarlos, el que nos expresen para ellos, por ejemplo, qué es incómodo, porque también hay muchas violencias que son normalizadas, ¿no? Hablamos sobre violencia física, violencia verbal, violencia escolar, y para ellos es como, bueno, eso lo veo todos los días, pero todavía no lo identifican como algo que puede estar impactando, porque es parte incluso a veces de una concepción cultural o social, el no reconocer que esas cosas no deberían de estar sucediendo. Entonces, sí, esa es parte de las preguntas. Solo hacemos 4 preguntas en el pre y 4 preguntas en el post, en donde ya hablamos, ¿no? En el pre hablamos de qué es abuso, en el post, cuáles tipos de abuso reconoces y qué es el abuso sexual, porque eso ya nos permite ver la aprehensión que se pudo tener a través de la información brindada a los niños. Y como dijo Nicole, partimos de una codificación en donde si reconocen formas, ¿no? De abuso, si reconocen 2 formas, nosotros lo ponemos de una manera codificada o numérica para poder hacer el análisis de estas variables, ya incluso al cruzarlas, poder ver, ¿no? Personas que reconocen solo el abuso físico, no reconocen que pueda ser el ver a sus papás en ropa o sin ropa como algo que puede estarles afectando, o el ver contenido para adultos. Entonces eso nos permite hacer también como cruces o checar de qué manera al cruzar las variables podemos ver la mayor exposición a los riesgos
sobre todo de trata de personas. Y también entender que el abuso en sí mismo es una forma también de trata cuando con esto se busca el lucrar, ¿no? Cuando ya hablamos de explotación sexual, están siendo abusados los niños. Entonces también analizar la parte más interesante cuando estamos en la interacción con las infancias es cuando hablamos del abuso sexual infantil como un comercio para personas, porque a veces pasa todo de risa, ¿no? De la risa al reconocer. Entonces podemos tener estas dos perspectivas, la perspectiva cuantitativa de cuando colectamos las cifras, codificamos y volvemos esta interacción con ellos números, pero también podemos recopilar el cómo ellos observan el fenómeno y la problemática, ¿no? Desde la visión infantil también. Entonces, sí, ese es el trabajo que hemos ido haciendo y pues como dijo Nikki, también es algo que sigue siendo un esfuerzo porque pues Pozo al final lo que busca es la profesionalización, la mayor profesionalización de la labor que ofrecemos a las personas y los servicios que brindamos a los demás. Entonces, gracias. Y disculpa, no me aprendí tu nombre de quien tiene la mano alzada, pero te escuchamos. Hola, soy Cristina, a tus órdenes. Primero que nada, felicitarles porque hacen mucho trabajo, mucho, es un enorme trabajo que están haciendo de recaudación de datos. Yo no me imagino si ustedes lo hacen o tienen un equipo operativo que les pudiera apoyar en esta recaudación de datos. Es mucho trabajo, entonces permítanme felicitarles por su gran trabajo que realizan en cuanto a la investigación de la recaudación de datos, pero además no están enfocándose nada más a eso, sino también a un trabajo operativo que me imagino que también deben de tener, pues, gran ayuda porque es un trabajo titánico el que están haciendo. Yo nada más tengo una pregunta. ¿Cuáles procesos técnicos están desarrollando? Y no me quedó muy claro la metodología. Si están enfocados en alguna metodología que les esté sustentando de alguna manera esta praxis que están realizando en el campo. Y que puedan ustedes tener, una vez analizados los datos, todos estos datos analizados, yo les recomiendo que los acoten, no se vayan a tantos, porque si no, no se van a dar la vida, pero los acotan, los más prioritarios y los que estén en ese contexto en tendencia. Tendencia no lo tomen a mal de que sea tendencia de redes sociales, sino en tendencia de que el Estado, lo comentaba el colega, pueda atender con mayor facilidad o que tenga estas capacidades o habilidades para atenderlas. Ese es otro. La metodología bajo qué enfoque, a veces tenemos que tener también como cierto retroalimentación en enfoques que ya han funcionado para poderlos implementar dentro de nuestra práctica. Y ya por último, este, los procesos técnicos y ya una vez que analizaron estos procesos, ¿qué van a hacer con esta información? O sea, me queda claro que es para prevención. Pero ¿qué acciones a mediano y a largo plazo ustedes pueden incidir públicamente para que les pueda dar estos resultados que ustedes están buscando? Gracias. Esa es mi participación. No, metodología no, ni enfoques. O sea, no se están enfocando. No, yo creo que Monse puede responder al enfoque del área de prevención y ya sí quedan dudas también. Ya que tenemos tres áreas, cada área tiene pues su finalidad, su metodología, su enfoque. Hay ciertos enfoques transversales, ¿no? Pero en el área de prevención Monse puede comentar de cuál es el enfoque del trabajo y ya después yo puedo también intervenir si quedan más. Sí, pues nosotros, por ejemplo, el enfoque que podemos observar incluso de manera muy particular desde el proyecto es la protección integral de niñas, niños y adolescentes mediante el fortalecimiento de factores individuales, familiares y comunitarios. Estamos tratando de hacer esta cohesión
porque incluso es la forma de trabajar del proyecto. De manera individual, trabajamos con las infancias, el conocimiento, su identidad, temas como que van más hacia cómo ellos pueden proyectar su autocuidado. Después, de manera familiar, estamos buscando realizar el plan de atención familiar, que dentro del entorno o del contexto familiar se puede atender para la reducción de factores de riesgo. Y posteriormente, de manera comunitaria, para los espacios incluso en donde hay una convivencia, que puede ser escuela, familia y trabajo. Entonces pensamos que es desde un enfoque de integralidad, o esa es como la manera en la que estamos trabajándolo, y desde metodologías comunitarias y participativas. La construcción va con ellos y para ellos. Buscamos trabajar, sí, desde la horizontalidad. Sabemos que aquí también el acompañamiento puede ser un poco más complejo. Las metodologías participativas pues tienen su complejidad en la aplicación, porque también a lo mejor a veces algo que nosotros vemos como un problema, ellos no lo logran o ellos no lo perciben como tal debido a sus contextos y a sus historias, pero vamos buscando armar y estructurar con ellos las perspectivas y hacer el análisis. ¿Por qué si es una situación que te pone en riesgo y por qué a lo mejor no puedes observarlo como algo que no es importante de trabajar? Entonces, lo hemos visto, por ejemplo, desde el trabajo comunitario que hemos llevado. Tuvimos la oportunidad el año pasado de las actividades que hacemos, ahora trasladarlas al lugar de origen de las personas que están en vulnerabilidad, que vienen de comunidades indígenas, ¿no? Y entonces ahí también este mismo enfoque integral y horizontal se llevó de construir con ellos desde sus intereses, sus necesidades y desde lo que se puede construir en colectivo. Entonces eso sería por parte del enfoque y de la metodología que estamos buscando aplicar. Entonces, no sé si ahí queda claro o incluso genera otra duda. Adelante. No, sí, sí queda claro. Muchas gracias. Por nada, Cristina. Listo. Nikki. Sí, creo que la otra pregunta fue qué podemos hacer con esa información. Sí, estoy de acuerdo y sí tenemos muchas variables. Solo nuestra preocupación era porque ya nos pasó una vez, de que fuimos a recabar ciertos datos y nos faltaron otros y ya fue volver a hacerlo. Entonces, esa vez yo dije, bueno, vamos a recabar todos para no volver a hacer todo y ya después determinamos cuáles realmente nos están funcionando o cuáles realmente arrojan datos relevantes, ¿no? Entonces, eso fue por uno de los motivos por tener tantas variables, es evitar tener que volver a recabar datos. En el caso de prevención son muy pocos datos, como mencionó Monse, son 4 preguntas nada más, y ahí el enfoque de la base de datos es evaluar nuestra intervención, de si está funcionando o no. Y en el caso de la base de datos de la Casa Refugio, es un poco más de comparar. Vemos oportunidades de poder comparar los datos de nuestra muestra muy pequeña. Es una muestra pequeña, no es representativa, pero es una representación de los casos de trata en una casa refugio en comparación de lo que vemos de los datos nacionales que nos presentó Fernando. A mí se me hizo interesante porque algunos coinciden y otros no. Y luego hay datos que faltan de los datos nacionales y otros que tenemos nosotros. Por ejemplo, de forma de rescate, empezamos a ver que había muchas jóvenes que se autorrescataron, ¿no? De que ellas mismas se escaparon y buscaron apoyo. También que muchas fueron rescatadas por denuncias anónimas. Y eso nos llamó la atención porque hay una tendencia de pensar que la denuncia anónima no funciona o no sirve. Entonces pensamos en hacer campañas, por ejemplo, con Consejo Ciudadano, que tiene la línea contra la trata, de animar a las personas a denunciar, porque sí vimos un alta porcentaje de jóvenes rescatados por denuncia anónima y tenemos hasta una sobreviviente que nos ha dicho, es que piensan que no funciona, pero yo fui rescatada por una denuncia anónima. Y ya vemos la cualitativa con lo cuantitativo y creo que puede tener potencial en ese sentido de poder difundir ciertos datos y romper mitos también. Pero igual todavía no está muy definido qué podemos hacer con la base porque estamos en proceso de análisis, pero justo nuestra motivación fue principalmente poder desarrollar esos instrumentos de detección de riesgo
porque otro enfoque que tenemos es, desde prevención, es aumentar factores de protección y identificar esos grupos que necesitan mayor intervención para hacer una canalización adecuada. Porque lo que pasó con Monse, todo nació de bueno, es esta historia que les voy a contar, de que Monse estaba con su equipo en la calle y empiezan a ver que hay niños en mendicidad que tienen em, había mayores señales de riesgo de una mendicidad forzada, pero sabemos que también hay mendicidad general, ¿no? Por necesidad y tampoco queremos criminalizar la pobreza y tuvimos mucha inquietud de, bueno, ¿denunciamos ese caso o no lo denunciamos? ¿Lo reportamos o no lo reportamos? Porque las líneas eran la línea es muy delgada entre la mendicidad forzada y la mendicidad por pobreza, ¿no? Entonces empezamos a ver, bueno, ¿cómo podemos hacer? Buscamos un instrumento para poder detectar mayor riesgo y ahí en los de mayor riesgo ya buscamos colaborar y otros no. Y no encontramos. Entonces pensamos en, bueno, a través de analizar casos que sí fueron tipificados como trata, podemos identificar cuáles son los factores de riesgos más recurrentes para distinguir, ¿no? De cuál sería el camino de la prevención. Más o menos es lo que pensamos hacer con esos datos. Todavía no sabemos si se va a lograr o no, pero es la intención. Pues muchas gracias, Monse, Nicole. La verdad que después de los datos que veíamos sobre más o menos qué problemática hay, me hace sentir bastante bien el que ustedes estén trabajando en, bueno, o sea, cómo encontrar estos patrones que nos van a llevar a, por ejemplo, promover la denuncia anónima, que también yo era de quienes pensábamos que no haría mucha diferencia, ¿no? O esto que están encontrando sobre cómo prevenir más efectivamente el que puedan ser víctimas. Yo creo que ahí les voy a pedir de favor que por favor, sí entiendo que lo van a usar como información para hacer mejor lo que están realizando, pero también lo que les invito es que piensen en preparar talleres, ¿no? Para enseñarles a más organizaciones todo eso que han aprendido y lo que han encontrado y cómo les ha ayudado a mejorar. Y la otra es que también compartan sus investigaciones y sus recomendaciones con la sociedad en general, porque nos haría mucha diferencia eso. Yo pienso que por ahí va bastante me deja la verdad que después de lo que vimos con buen sabor de boca, ¿no? De que hay esfuerzos y van a hacer una diferencia. Pues con eso, colegas, si quieren vamos a cerrar por hoy, porque fueron 2 semanas, pues la verdad que bastante, 2 semanas, 2 horas, bastante intensas y con temas muy fuertes, pero que nos deja, yo creo que ese saborcito de boca de que hay esfuerzos que se están haciendo y se pueden potenciar, ¿no? Y podemos aprender de ellos. Entonces, les voy a pasar el video de esta sesión con la presentación y les voy a invitar la siguiente semana, el próximo primer jueves de mes, a que se asomen. Ahora va a presentar, eh, ay, se me van los nombres, pero va a presentar una nueva organización sobre su investigación que está haciendo, ¿no? De derecho a vivir en familia y podemos aprovechar la siguiente horita, las 12, para sesionar en grupo, ¿no? Y ver qué actividades hacemos en adelante. Entonces les mandaré más adelante el contenido y les agradezco mucho por haber compartido eso y por habernos acompañado. Pues muchas gracias Gracias por a brindarnos el todos. espacio y por la retroalimentación de todos los colegas. Es muy valioso y pues muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por la presentación. Sí. Hasta luego, cuídense, abrazos a todas y que estén muy bien. Gracias, colegas.